Dejó una nota diciendo que necesitaba reencontrarse y desapareció con $80.000 de nuestros ahorros. Durante un año, silencio. Y entonces llegó el mensaje. He disfrutado lo mío. Ahora estoy lista para volver a ser esposa. No contesté. Y cuando apareció en mi puerta, vio quién abrió. Se le quedó la cara completamente blanca. Me llamo Russell Lawson, pero todo el mundo me llama Russ. Tengo 50 años y hasta el año pasado creía que lo tenía todo bastante claro. Un matrimonio sólido con Yvonne, 2 hijos ya mayores, abriéndose camino, y un negocio que prácticamente se llevaba solo. 4 lavaderos de coches de gama alta, repartidos por el condado, que dejaban unos 15.000 al mes y unos ingresos bastante pasivos, mientras mis encargados se ocupaban del día a día. Yo me levantaba, miraba las cifras en el móvil, a veces pasaba por alguna de las instalaciones si me apetecía, y el resto del tiempo lo dedicaba a arreglar cosas en casa o a planear nuestras próximas vacaciones. Yvonne trabajaba como agente inmobiliaria y se le daba muy bien. Cerraba ventas, hacía contactos, iba de evento en evento. Yo estaba orgulloso de lo que se curraba. Volvía tarde, oliendo a vino y a aperitivos de las jornadas de puertas abiertas, y yo le preguntaba qué tal el día. Me daba un beso en la mejilla y decía, agotador, antes de subir a ducharse. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué iba a hacerlo? Fue un martes por la mañana, en marzo, cuando encontré la nota. Ni una conversación de verdad, solo un papel en la encimera de la cocina, al lado de la cafetera. Recuerdo las palabras exactas porque se me quedaron grabadas a fuego. Necesito volver a encontrarme. No me esperes. Lo siento. Eso fue todo. Ni una llamada, ni una explicación entre lágrimas, ni el menor intento de arreglarlo. Solo 7 palabras y una disculpa a medias. Su coche ya no estaba en la entrada. La mitad de su armario estaba vacío, y nuestra cuenta de ahorros conjunta tenía $80.000 menos. Me quedé ahí, con la bata puesta, sosteniendo la nota, y sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Las primeras semanas fueron las peores. La llamé quizá 100 veces. Todas las llamadas iban directas al buzón de voz. Pasé por su oficina, pero una compañera me dijo que se había tomado una excedencia sin fecha de vuelta. Nuestros hijos, Owen y Piper, sabían algo que yo no. Se notaba en cómo evitaban mirarme cuando les preguntaba si habían sabido algo de su madre. Owen, sobre todo, se ponía a la defensiva en un segundo. Está pasando por algo, papá. Dale espacio. Como si el problema fuese yo. Como si la estuviera ahogando solo por existir. Más tarde, mucho más tarde, supe que le habían estado enviando dinero, ayudándola a financiar la crisis de los 40 que estuviera viviendo, mientras yo seguía en casa, intentando mantener a flote a su familia. 3 meses después de que Yvonne se fuera, dejé de contar los días. Dejé de mirar el móvil cada 5 minutos, esperando un mensaje que nunca llegaba. Empecé a volver a vivir, o al menos a tirar para adelante. Levantarme, ducharme, revisar los números del negocio, buscar algo que arreglar en casa. El césped había que cortarlo cada semana. Los canalones pedían una limpieza. La valla tenía una tabla suelta que llevaba tiempo queriendo cambiar, pero nunca encontraba el momento. Y fue entonces cuando me fijé en tía. Se había mudado a la casa de alquiler de enfrente hacia finales de mayo. Yo, en aquella época, apenas prestaba atención al barrio, demasiado metido en mi propia cabeza. Pero una mañana estaba fuera, regando los parterres que antes cuidaba Yvonne, y vi a una mujer con uniforme sanitario bajándose de un Honda Civic bastante machacado. Tenía esa cara de agotamiento que se te mete en los huesos después de un turno de noche. Pelo oscuro recogido en una coleta, un café en una mano y las llaves en la otra. Miró hacia mí y me saludó con una pequeña mano. Yo le devolví el gesto. No tenía muchas ganas de charla. Tía Kimball, así supe que se llamaba. Era enfermera de UCI en el County Memorial y hacía turnos de 12 horas, alternando días y noches. Tenía 35 años, nunca se había casado y vivía sola en una casa demasiado grande para una sola persona, un poco como yo. Al principio casi no hablamos, solo el saludo ocasional cuando coincidíamos. Ella salía para el trabajo cuando yo recogía el correo. Yo sacaba la basura cuando ella volvía a casa. Cortesía de vecindario, nada más.
hasta que un sábado por la mañana yo estaba en la entrada, cambiándole el aceite a la camioneta, y ella se acercó con un plato cubierto con papel de aluminio. «Creo que te vendrían bien unas galletas caseras», dijo Thea, con una voz cálida, pero sin agobiar. Dejó el plato sobre mi banco de trabajo, con pepitas de chocolate. Eso sí, aviso, están un poco tostadas por abajo. Me limpié las manos con un trapo y la miré. No estaba intentando ligar ni curiosear en mi vida. Solo estaba siendo buena vecina. Y ese gesto tan simple me golpeó más de lo que esperaba. «Gracias», dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Soy Russ». «Ya lo sé», respondió con una sonrisa leve. «He visto tu nombre en el buzón. Yo soy Thea». «Sí, el uniforme deja bastante claro a qué te dedicas», dije, intentando hacer una broma. Ella se rió, una risa auténtica, un sonido que no había escuchado en mi propio jardín en meses. «Qué observador. Trabajo desde casa. Bueno, más o menos. Tengo unos lavaderos de coches. Mis encargados llevan casi todo». Hice una pausa y añadí: «Eso me deja mucho tiempo para darle vueltas a todo». Thea me observó un momento, no con lástima, sino con comprensión. «Bueno, si algún día necesitas darle vueltas en voz alta, suelo estar en casa los miércoles por la mañana, y hago un café bastante decente». No esperó respuesta. Se dio la vuelta y cruzó la calle de regreso, dejándome allí con un plato de galletas ligeramente quemadas y una sensación extraña. Quizá la vida no se había quedado congelada del todo. Me comí 3 galletas antes del mediodía. Estaban perfectas. Llegó el miércoles por la mañana, y sin un plan real, me descubrí cruzando la calle hacia casa de Thea. Solo había una invitación vaga y la certeza de que llevaba demasiadas mañanas a solas con mis pensamientos. El café que preparó era tan fuerte que casi levantaba el esmalte, servido en tazas desparejadas que, según me dijo, compraba en tiendas de segunda mano. «Entonces, Russ, ¿cuál es tu historia?», preguntó Thea, acomodándose en un sillón gastado frente a mí, directa, sin rodeos. Se lo agradecí. «Mi mujer se fue hace casi 4 meses», dije, y las palabras me salieron más fáciles de lo que esperaba. Una nota en la encimera, la mitad de los ahorros desaparecida, sin explicación. Solo decidió que necesitaba reencontrarse. Thea asintió despacio, con la expresión neutra. «Vaya, qué duro. ¿Has sabido algo de ella?». «Ni una palabra». Nuestros hijos parecían saber más de lo que contaban, pero estaban guardando sus secretos. Di un trago largo al café amargo. «Owen, mi hijo, actúa como si yo fuera el villano solo por preguntar. Y Piper, mi hija, se limita a llorar y a decir: mamá necesitaba espacio». «¿Espacio de qué?», preguntó Thea. «Esa es la pregunta del millón». Dejé la taza en la mesita. 26 años de matrimonio, y por lo visto la asfixiaba sin saberlo. Thea se quedó callada un momento y luego dijo algo que no me esperaba. «Mi padre murió el año pasado. Cáncer. Yo fui su enfermera al final. Lo cuidé en casa, con paliativos». «Lo siento», dije, de verdad. «¿Y tu hermano, Russell?», continuó con cuidado en la voz. «Fue paciente mío hace 3 años. Otro hospital, otra unidad, pero lo recuerdo. Tú ibas todos los días durante su última semana. El aire en la habitación cambió. La miré y las piezas empezaron a encajar. Tú sabías quién era yo cuando te mudaste». «Te reconocí», admitió Thea. «Sí, pero no saqué el tema porque no estaba segura de que te acordaras de mí. Apenas coincidimos un par de veces por los pasillos. Siento no haber dicho nada antes». Procesé aquello, buscando enfado o sensación de traición, pero no encontré ninguna de las dos. «¿Y por qué me lo dices ahora?». «Porque te mereces honestidad», respondió, sin más. «Y porque no quiero construir una amistad sobre algo que se queda sin decir. Tu hermano era un buen hombre, y tú estuviste ahí cuando importaba. Eso dice mucho de ti». Asentí con la garganta cerrada. «Él era el mejor de los Lawson, sin duda». «No lo creo», dijo Tía, con una sonrisa pequeña. «Pero puedes seguir pensándolo si te ayuda». Nos quedamos allí, bebiendo un café horrible, y aún así la mañana pesaba menos que cuando había cruzado su puerta. Julio llegó como un horno, y los lavaderos hicieron récord. La gente quería el coche impecable para los viajes de verano, y mis encargados echaban horas extra para mantenerse al día con la demanda. Yo debería haber estado centrado en los números, en exprimir la temporada alta, pero, en lugar de eso, me descubrí esperando con ganas los miércoles por la mañana con Thea.
Se convirtió en rutina sin que lo planeáramos. Ella encadenaba el turno de noche del martes al miércoles. Llegaba a casa sobre las 7 de la mañana, dormía hasta mediodía, y yo aparecía con bollería de la panadería del centro. Nos sentábamos en su porche trasero y hablábamos de todo y de nada. Me contó lo duros que eran algunos pacientes, el desgaste emocional de ver cómo se les iba la vida, a pesar de su esfuerzo. Y yo le conté las llamadas cada vez más hostiles de Owen y los silencios culpables de Piper. «Tus hijos están en una situación complicada», me dijo una tarde, con los pies descalzos apoyados en la barandilla del porche. «Os quieren a los dos, pero su madre probablemente les ha contado una versión en la que tú eres el malo». «¿Qué versión puede contar?», pregunté, dejando que se me notara la frustración. Trabajé como un burro. Saqué adelante a la familia. Jamás fui infiel. Nunca levanté la voz. ¿Qué hice tan horrible? Puede que ese sea el problema, dijo tía en voz baja. Eres estable, predecible, seguro, y hay gente que confunde eso con aburrimiento. Me dolió porque seguramente era verdad. Yvonne solía llamarme mi roca. ¿En qué momento las rocas pasaron a ser algo de lo que huir en vez de algo en lo que apoyarse? Una tarde, a finales de julio, estaba cambiando unas tablas podridas de la tarima del patio de Tea cuando salió con 2 cervezas. Llevaba 3 días seguidos sin trabajar, poniéndose al día con el sueño, y tenía mejor cara de la que le había visto nunca. «No tienes que arreglarlo todo en mi casa, ¿sabes?», dijo, dándome una botella. «Puedo contratar a alguien». «Ya lo sé», respondí, comprobando la firmeza de la tabla nueva. «Pero me gusta trabajar con las manos. Me evita darle tantas vueltas a todo». Tea se sentó en los escalones, al lado de mi caja de herramientas. «¿Puedo preguntarte algo personal?». «Dispara. ¿Haces todo esto porque estás intentando pasar página o porque sigues esperando que ella vuelva?». Dejé de trabajar y la miré de frente. «Hace 2 meses te habría dicho que estaba esperando. Ahora, no lo sé. Solo intento averiguar qué viene después. Me parece justo», dijo Tea. Le dio un sorbo a la cerveza y añadió: «Por lo que vale, yo creo que lo que viene después puede ser mejor que lo de antes». Esa noche, cuando volví a casa, me quedé de pie en el dormitorio mirando las fotos sobre la cómoda. Yvonne y yo el día de la boda, jóvenes, ingenuos y convencidos de que lo teníamos todo resuelto. Cogí esa foto y la guardé en un cajón. No por rabia, por aceptación. Hay capítulos que se acaban, estés listo o no. Pasó un martes por la noche, a finales de septiembre, casi exactamente un año después de que Yvonne se marchara. Yo estaba en el garaje, ordenando herramientas. Tea estaba dentro preparando la cena, porque insistía en que tenía que comer algo que no fueran bocadillos y comida a domicilio. En los últimos meses nos habíamos vuelto cómodos el uno con el otro, tan cómodos que ella ya tenía un cepillo de dientes en mi baño, y yo tenía una llave de su casa por si acaso. Nada oficial, sin etiquetas. Solo 2 personas que habían encontrado algo que merecía la pena cuidar. El móvil vibró sobre el banco de trabajo. Número desconocido. Pero el adelanto del mensaje me encogió el estómago antes incluso de abrirlo del todo. «He disfrutado lo mío. Ahora estoy lista para volver a ser esposa. ¿Podemos hablar?». Sin saludo, sin disculpas, nada. Como si se hubiera ido de vacaciones y, ahora que hacía frío, le apeteciera volver a casa. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. La encendí otra vez y lo volví a leer. Un año entero de silencio, y eso era lo que decidía decir. Tea apareció en la puerta del garaje, secándose las manos con un paño de cocina. «La cena está casi lista. ¿Vienes o te saco un plato aquí?». Le tendí el móvil sin decir nada. Leyó el mensaje. Su expresión pasó de la curiosidad al entendimiento y, después, a algo más duro. «¿Vas a contestar?», preguntó, con la voz cuidadosamente neutra. «No», dije, y la palabra me salió con más seguridad de la que sentía. «No hay nada que responder a eso». «Va a insistir», me advirtió tía. «Ese tipo de personas no aceptan el silencio». Y tenía razón. Durante los 3 días siguientes llegaron más mensajes, cada uno más desesperado y más manipulador que el anterior. «He cometido un error. Por favor». Estaba perdida. No sabía lo que hacía. Los niños echan de menos que estemos juntos. Ese último me hizo hervir la sangre. Los niños. Como si Owen no le hubiera estado enviando dinero a mis espaldas.
como si Piper no hubiera sabido exactamente dónde estaba su madre todo este tiempo, mientras yo me preocupaba, la lloraba y reconstruía mi vida desde cero. No respondí a ninguno. En vez de eso, hice algo que debería haber hecho meses atrás. Llamé a un abogado, y no a cualquiera, a uno especializado en divorcios en los que una de las partes abandona el matrimonio y se lleva dinero que pertenece a ambos. La consulta fue reveladora. Resultó que tenía más respaldo legal del que yo creía. El dinero que se había llevado, el año de abandono, la ausencia total de comunicación, todo jugaba a mi favor. Mi abogada, una mujer afilada llamada Barbara Chun, me lo explicó sin rodeos. Señor Lawson, si su esposa quiere reconciliarse, a estas alturas tendrá que hacerlo por vías legales, dijo, deslizándome unos papeles por la mesa. Y por lo que me ha contado, le recomendaría empezar a reunir pruebas de cualquier relación extramatrimonial. Eso reforzaría mucho su posición. ¿Cómo lo hago?, pregunté. Con un detective privado. Trabajo con uno con frecuencia. Es discreto, minucioso y rápido. Si hay algo que encontrar, lo encontrará. Firmé la provisión de fondos esa misma tarde. No por venganza, por protección. Tia empezaba a importarme de un modo que me daba miedo, y necesitaba asegurarme de que Yvonne no pudiera reventar lo que estábamos construyendo con alguna reclamación legal sobre mis bienes o sobre mi vida. Cuando volví a casa, Tia estaba sentada en el porche, aún con el uniforme de su turno. Se levantó al verme, buscando respuestas en mi cara. He contratado a una abogada, dije, sin adornos, y a un detective privado. Si quiere volver, va a descubrir que ya es tarde. Tia no dijo nada, solo se acercó y me rodeó con los brazos, y yo me permití aferrarme a ella como si fuera lo único firme en un mundo que no paraba de moverse bajo mis pies. Esa noche apagué el teléfono del todo y lo dejé en un cajón. Lo que Yvonne tuviera que decir, se lo diría a mi abogada. Se acabó lo de ser su red de seguridad. El golpe en la puerta llegó temprano, un sábado por la mañana, 2 semanas después de aquel primer mensaje. Yo estaba en la cocina preparando café. Tia estaba arriba, duchándose. La noche anterior habíamos estado revisando cajas viejas en el desván, decidiendo qué guardar y qué tirar de una vez. Se sentía simbólico, como limpiar el pasado para hacer sitio a lo que viniera después. Los golpes eran insistentes, exigentes. Supe quién era antes incluso de mirar por la ventana. Yvonne estaba en el porche, y parecía sacada de una revista. El pelo perfecto, el maquillaje impecable, un conjunto que seguramente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente. Se la veía morena, descansada, como si hubiera pasado el último año en un spa, y no destrozando un matrimonio. No abrí la puerta al momento. Me quedé ahí, mirando a esa mujer con la que había compartido 26 años, y no sentí absolutamente nada, ni rabia, ni nostalgia, ni curiosidad por saber dónde había estado o qué había hecho. Solo un hueco frío, vacío, donde antes vivían esas cosas. Arriba se apagó la ducha. Oí a Thea moverse por el dormitorio. Yvonne llamó otra vez, más fuerte. «Russell, sé que estás ahí. Veo tu camioneta en la entrada. Por favor, solo habla conmigo». Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. «Tienes que irte, Yvonne. No hay nada de lo que hablar». «He cometido un error», dijo a través de la puerta, con ese tono suplicante que usaba cuando quería algo. Estaba confundida. Necesitaba tiempo para aclararme, pero ya estoy lista. Quiero volver a casa. «Esta ya no es tu casa», dije, con una voz plana, casi administrativa. «Te fuiste, te llevaste $80,000 y desapareciste un año sin decir una palabra. No puedes volver como si nada solo porque ahora te viene bien. Russell, por favor, te quiero. Siempre te he querido. Solo me perdí durante un tiempo». Casi me dio la risa. Me perdí, como si se hubiera equivocado de salida en la carretera, y no como si hubiera decidido marcharse a propósito, dejando atrás todo lo que habíamos construido. Y entonces oí pasos en la escalera, detrás de mí. Tia apareció en el rellano, con una de mis camisetas viejas puesta y el pelo todavía húmedo de la ducha. Se detuvo al verme junto a la puerta, entendiendo la situación al instante. «¿Quieres que abra yo?», preguntó Thea en voz baja. Di un paso atrás. «Sí, creo que sería perfecto». Thea caminó hasta la puerta y la abrió antes de que pudiera arrepentirme.
La expresión cuidadosamente ensayada de Yvonne se hizo añicos en el mismo instante en que vio quién estaba en el umbral de mi casa, llevando mi ropa. Sus ojos recorrieron el rostro de Thea y bajaron hasta su vientre, donde ya se marcaba una suave curva. 5 meses. Nos enteramos del embarazo hacía 3 semanas, justo cuando Yvonne había empezado a mandar aquellos mensajes desesperados. Supongo que el momento lo es todo. La cara de Yvonne se quedó blanca, sin una gota de color, como si alguien hubiera quitado un tapón. Abrió la boca, la cerró, pero no salió ningún sonido. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Thea, educada pero firme. No había hostilidad ni suficiencia en su tono, solo presencia, seguridad. ¿Quién eres tú?, consiguió decir Yvonne al fin, casi en un susurro. Soy Thea, respondió sin más, y tienes que irte. Russell ha dejado claro que no quiere hablar contigo. Yvonne intentó mirar por encima del hombro de Thea para buscarme con los ojos, pero yo ya me había dado la vuelta. Entré en la cocina y me serví una taza de café, escuchando cómo Thea cerraba la puerta con calma y echaba la llave. Desde la ventana vi a Yvonne quedarse un rato inmóvil en el porche, con toda su compostura perfecta completamente destrozada. Luego se giró y caminó hacia su coche, con pasos inseguros, como si no terminara de creer lo que acababa de pasar. Tía entró en la cocina y se colocó a mi lado. ¿Estás bien? Sí, dije, sorprendido al darme cuenta de que era verdad. De verdad que sí. 2 días después apareció Owen, y no vino solo. Su mujer, Melissa, estaba con él, y por la tensión de su mandíbula, supe enseguida quién llevaba las riendas. Me encontraron en la entrada, lavando uno de mis coches, algo que hacía los domingos por la mañana para despejar la cabeza. «Tenemos que hablar, papá», dijo Owen, con la voz tensa, cargada de una rabia mal contenida. Tenía 27 años, pero se comportaba como un adolescente defendiendo el honor de su madre. Cerré el grifo y me giré hacia ellos. «¿Sobre qué? Sobre que hayas reemplazado a mamá como si nunca hubiera existido», disparó Owen. «Sobre que hayas metido a una desconocida en su casa y la hayas dejado embarazada. ¿Qué demonios estás pensando?» «Para empezar, esta es mi casa», respondí, manteniendo la voz firme. «Tu madre se fue de aquí hace más de 1 año. Y segundo, tía no es ninguna desconocida ni está reemplazando a nadie. Está construyendo algo nuevo conmigo. Algo que tu madre decidió destruir. Cometió un error», intervino Melissa, con voz cortante. «La gente comete errores. Eso no significa que tires un matrimonio a la basura. Tu madre no cometió un error», la corregí, mirando directamente a Owen. «Tomó una decisión. Decidió irse. Decidió llevarse $80,000. Decidió desaparecer durante 1 año sin decir una palabra. Eso no son errores, hijo. Son elecciones. No sabes por lo que estaba pasando», protestó Owen. Le costaba envejecer, sentirse invisible. Necesitaba apoyo, no juicio. Noté cómo se me agotaba la paciencia. Fui su marido durante 26 años. Le di todo el apoyo que pude darle. Trabajé duro para que tuviéramos una buena vida. Nunca le fui infiel. Nunca le mentí. Si estaba pasando por algo, podía haber hablado conmigo en lugar de huir con el dinero de otros. ¿El dinero de otros? Melissa soltó una risa amarga. Era dinero ganancial. Tenía todo el derecho a llevárselo. No sin decirme que se iba, repliqué. No vaciando cuentas en mitad de la noche como una ladrona. Y desde luego no mientras vosotros dos le financiabais su pequeña aventura. La cara de Owen se puso roja. Es nuestra madre. La estábamos ayudando a salir adelante. Estaba perfectamente en pie, dije. Simplemente decidió que esos pies no querían seguir a mi lado. ¿Y sabes qué? Hice las paces con eso. He seguido adelante. Lo que no voy a tolerar es que vengáis a mi casa a intentar hacerme sentir culpable por no readmitir a alguien que no me respetó lo suficiente como para tener una conversación antes de destrozar nuestro matrimonio. «Ese bebé no cambia nada», dijo Melissa con frialdad, señalando la casa, donde se veía a Tía por la ventana de la cocina. «Legalmente sigues casado con la madre de Owen. Esto es adulterio y contará en el divorcio». «Te sorprendería lo que opina mi abogada al respecto», respondí. «Resulta que un abandono de más de 1 año me da una posición legal bastante sólida. Y si vamos a hablar de adulterio, quizá deberíais preguntarle a vuestra suegra qué ha estado haciendo este último año».
Mi detective privado tiene informes muy detallados. Owen palideció. ¿Contrataste a un detective? Me protegí, dije sin rodeos. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Y ahora, si ya habéis terminado de intentar intimidarme en mi propia propiedad, tengo trabajo que hacer. Esto no ha terminado, papá, dijo Owen, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Mamá está hablando con su propio abogado. No te vas a librar de ella así como así. No la estoy apartando de nada de lo que ella no se haya apartado sola, respondí. Se fue. Yo solo estoy haciéndolo oficial. Ahora salid de mi propiedad antes de que llame a la policía por allanamiento. Se marcharon, con Melissa prácticamente arrastrando a Owen hasta el coche. Los vi alejarse y luego entré en casa. Thea estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza de té. He oído casi todo, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Estoy cansado, admití, sentándome frente a ella. Cansado de tener que defenderme por haber sobrevivido a lo que ella me hizo. Cansado de que me traten como al malo por no haberme quedado sentado esperando a que volviera. Thea alargó la mano por encima de la mesa y me apretó la mía. A tu hijo lo está manipulando su mujer. Con el tiempo se dará cuenta. Puede, dije, pero ahora mismo está eligiéndolos a ellos antes que a mí, y tengo que aprender a vivir con eso. Esa tarde llamé a mi abogada y le conté lo de la visita de Owen y las amenazas de Melissa. Bárbara me aseguró que todo seguía según lo previsto y que el abogado de Yvonne aún no había presentado ninguna contrademanda. Está ganando tiempo, me explicó Bárbara. Espera que cedas y aceptes una mediación. No lo hagas. Tenemos una posición más fuerte, y ella lo sabe. 3 semanas después de la visita hostil de Owen, fue Piper quien me escribió. No con acusaciones ni exigencias, sino con un mensaje sencillo. ¿Podemos quedar a tomar un café? Solo tú y yo. Quedé con ella en una cafetería pequeña del centro, una mañana fría de noviembre. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado al fondo, con cara de nervios y culpa. Piper tenía 25 años. Era maestra de primaria y siempre había sido la que intentaba calmar las aguas en nuestra familia. Gracias por venir, papá, dijo cuando me senté frente a ella. Claro, respondí. Eres mi hija. Siempre voy a sacar tiempo para ti. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Lo siento muchísimo. Debí escribirte antes. Debí haberte defendido cuando Owen se estaba portando fatal. Estabas en una situación complicada, dije, pero su disculpa significaba más de lo que ella imaginaba. Fui una cobarde, se corrigió Piper. Mamá me llamó justo después de ver a esa mujer, a Thea, en la casa. Estaba fuera de sí, diciendo que la habías traicionado, que habías pasado página demasiado rápido. Y yo solo la escuché, y no dije lo que debía haber dicho. Piper respiró hondo, y en su voz empezó a colarse la rabia. Que no tiene ningún derecho a enfadarse. Que te dejó, papá. Se fue sin decir una palabra y desapareció más de un año. ¿Qué se creía que iba a pasar? ¿Que ibas a congelar tu vida y esperar a que ella decidiera que ya se había cansado de jugar? Noté cómo algo se me aflojaba en el pecho. Tú sabías dónde estaba. Sabía una parte, admitió, secándose las lágrimas. Me llamó unas cuantas veces. Decía que estaba en California intentando aclararse. Nunca mencionó a ningún hombre, pero Owen me contó después que había estado con alguien. Y cuando esa relación se rompió, de repente quiso volver a casa, como si tú fueras su plan B. Eso es exactamente lo que yo era, dije en voz baja. Me da vergüenza haberle enviado dinero, continuó Piper. Owen y yo lo hicimos, y no te lo dijimos porque sabíamos que estaba mal. La estábamos ayudando a hacerte daño, y lo siento muchísimo. Alargué la mano y le cogí la suya. Piper, tú quieres a tu madre, lo entiendo. No te estoy pidiendo que elijas bando, pero yo sí estoy eligiendo, dijo ella. Estoy eligiendo decirte la verdad. Se inclinó un poco hacia mí. La semana pasada oí a mamá hablando por teléfono con su amiga Janet. Se estaba riendo de ti, papá. Te llamaba predecible y aburrido. Dijo que eras un sueldo seguro, pero que ella necesitaba emoción, necesitaba sentirse joven otra vez. Y cuando Janet le preguntó por qué quería volver ahora, mamá dijo, porque la estabilidad parece mejor cuando estás arruinada y sola. Esas palabras me golpearon más de lo que esperaba. No porque dolieran, sino porque confirmaban todo lo que yo ya sospechaba. Yvonne no me había querido por lo que yo era. Había querido lo que yo le daba, la seguridad,
la tranquilidad, la vida cómoda. Cuando se cansó, lo cambió por aventura, y cuando la aventura salió mal, quiso recuperar su red de seguridad. Eso tuvo que ser duro de oír, dije. Me dio asco, respondió Piper, y me hizo ver algo. Tía no te está robando a mamá. Mamá te tiró. Tía simplemente es lo bastante lista como para ver lo que mamá hizo. Hablamos otra hora más. Piper me contó sus propias luchas, cómo el divorcio la había obligado a revisar sus patrones de pareja, cómo había dejado a su novio de 3 años porque se dio cuenta de que se estaba conformando con alguien que no la respetaba. Me lo enseñaste tú, papá, dijo. Verte negarte a aceptar a mamá de vuelta, verte elegir tu felicidad por encima de lo que todo el mundo esperaba. Eso tuvo valor. Cuando nos abrazamos para despedirnos en el aparcamiento, sentí que recuperaba a mi hija. No a la niña que había crecido en mi casa, sino a una adulta que me respetaba lo suficiente como para decirme la verdad. La vista del divorcio quedó fijada para una mañana fría de febrero, 8 meses después de que Yvonne intentara volver por primera vez. Bárbara me había preparado para lo que podía esperar, pero nada te prepara de verdad para sentarte en un juzgado frente a alguien con quien has compartido media vida. Yvonne apareció con aspecto caro, pero agotada. A su lado se sentó su abogado, un tal Richard Paulson, especializado en proteger a cónyuges con dinero, barajando papeles sin parar. Yo me senté con Bárbara, y tía se colocó a mi lado, aunque estaba de 8 meses y probablemente debería haber estado en casa descansando. Quiero estar aquí, había insistido esa mañana. Tú estuviste a mi lado, yo estoy al tuyo. La jueza, una mujer seria, de unos 60 años, llamada Margaret Hale, revisó el expediente antes de levantar la vista hacia nosotros. Esto parece un caso claro de abandono. Señora Lawson, usted dejó el domicilio conyugal en marzo del año pasado y no tuvo contacto con su marido durante 12 meses. ¿Es correcto? El abogado de Yvonne se puso en pie. Señoría, mi clienta atravesó una crisis de salud mental y necesitó tiempo para recuperarse. Está preparada para reconciliarse y acudir a terapia con su marido. La jueza me miró directamente. Señor Lawson, ¿desea usted reconciliarse? Me levanté. No, señoría. He seguido adelante con mi vida. Estoy esperando un bebé con mi pareja y quiero que este matrimonio se disuelva legalmente. Señoría, intervino Paulson, mi clienta tiene derecho a la mitad de los bienes gananciales, incluidos los intereses empresariales del señor Lawson y sus planes de jubilación. Bárbara se levantó con calma, sin perder la compostura. Señoría, tenemos pruebas de que la señora Lawson retiró $80,000 de cuentas conjuntas sin el conocimiento ni el consentimiento del señor Lawson antes de abandonar el matrimonio. También tenemos pruebas documentadas de múltiples relaciones extramatrimoniales durante los últimos 3 años, incluida una relación de 1 año con un hombre llamado Trevor Hastings, que mantuvo mientras aún vivía en el domicilio conyugal. Vi cómo a Yvonne se le iba el color de la cara. El detective privado había hecho bien su trabajo. Trevor no era un cualquiera. Era un inversor inmobiliario con el que ella se veía en congresos de trabajo desde hacía años, mucho antes de dejarme por él. ¿Estas relaciones están documentadas?, preguntó la jueza Hale, con tono seco. Sí, señoría, respondió Bárbara, entregándole una carpeta gruesa. Recibos de hotel, mensajes recuperados de copias en la nube y declaraciones de compañeros que conocían la relación. La jueza revisó los documentos en silencio. El abogado de Yvonne intentó objetar, pero la jueza levantó una mano. Señora Lawson, ¿esta información es correcta? Yvonne miró a su abogado, luego a mí, y después bajó la vista a sus manos. Cometí errores. Esto no son errores, señora Lawson, la cortó la jueza. Son decisiones deliberadas sostenidas en el tiempo. La jueza cerró la carpeta. Concedo el divorcio por abandono y adulterio. Señor Lawson, usted conservará la propiedad total de sus activos empresariales y de la vivienda principal. Señora Lawson, usted recibirá el 15% de los bienes acumulados durante el matrimonio, menos los $80,000 que retiró sin consentimiento. Los planes de jubilación se mantendrán a nombre del señor Lawson, ya que fue el principal contribuyente. Señoría, eso no es justo, protestó Paulson. Justo sería que su clienta devolviera el dinero que sustrajo
y dejara de hacer perder el tiempo a este juzgado, replicó la jueza, tajante. Se concede el divorcio. Hemos terminado. Salir de aquella sala, con la mano de Thea entrelazada con la mía, fue como salir de una jaula en la que llevaba encerrado años. Yvonne intentó buscarme la mirada en el pasillo, pero yo seguí caminando. No quedaba nada que decir. ¿Cómo te sientes?, preguntó Thea al llegar al aparcamiento. Libre, respondí. Por primera vez en más de un año, me siento completamente libre. Esa tarde llamé a mi abogada y le pedí que redactara un testamento nuevo. Todo iría para Thea y para nuestra hija. Owen no recibiría nada, a menos que recapacitara, y aún así, sería a través de un fideicomiso para futuros nietos, no acceso directo a mis bienes. Piper sí recibiría una parte importante, porque eligió la honestidad y la familia por encima de la lealtad ciega. No era castigo, era proteger lo que importaba y reconocer a quien estuvo conmigo cuando tocaba. Nuestra hija, Emma Grace Lawson, nació un martes por la mañana, a finales de marzo. Pesó 7 libras y 3 onzas, con una mata de pelo oscuro y los ojos de su madre. La sostuve en la habitación del hospital mientras Thea dormía, agotada tras el parto, y sentí como algo encajaba dentro de mi pecho. Así es como se supone que debe sentirse una familia. No obligación, no tradición, no quedarse juntos solo porque es lo que toca. Conexión de verdad, amor de verdad, elección de verdad. Piper vino a vernos esa misma tarde, con flores y un elefante de peluche que había escogido ella misma. Lloró cuando sostuvo a su hermanita y le habló a Emma de lo buena hermana mayor que iba a ser. Nunca pensé que tendría un hermano, dijo Piper, sosteniéndole la cabecita con cuidado. Esto es el mejor regalo, papá. Vas a ser una hermana increíble, le dije. Emma tiene suerte de tenerte. Owen no vino, no llamó, ni siquiera mandó un mensaje. Melissa publicó algo en redes sobre traición familiar, que Piper me enseñó, pero no dejé que me afectara. Owen acabaría dándose cuenta o no. Yo no podía controlarlo. Lo único que podía controlar era estar presente para la familia que yo había elegido, y que me había elegido a mí. Llevamos a Emma a casa, a una casa llena de calor y de luz. Thea había pintado la habitación del bebé de un amarillo suave, y los vecinos nos organizaron una pequeña celebración con regalos prácticos, pañales, ropita, lo que de verdad se necesita. El barrio nos acogió, y se sintió natural, se sintió bien. 10 meses después de que se formalizara el divorcio, me crucé con Yvonne en un supermercado. Iba sola, empujando un carrito con 4 cosas básicas. Parecía mayor, más pequeña, como si la vida le hubiera arrancado algo esencial. Russell, dijo, deteniéndose al verme con Emma en un portabebés, pegada a mi pecho. Yvonne, respondí, neutral. Es preciosa, dijo ella con la voz quebrándose. Tu hija, gracias. Me he enterado de que tú y Thea os casasteis el mes pasado. Enhorabuena. Sí, dije. Fue algo sencillo, solo familia cercana y amigos íntimos. Una ceremonia pequeña en su patio de atrás. Piper fue la dama de honor de tía. Yvonne se quedó allí, como si quisiera decir algo más, pero no le di la oportunidad. Emma empezó a quejarse, y yo ajusté el portabebés. Tengo que irme, dije. Cuídate, Yvonne. Me alejé sin mirar atrás. Ya no había rabia, ni amargura, solo indiferencia. Era alguien a quien yo había conocido, y eso era todo lo que volvería a ser. Esa noche me senté en el porche trasero con Thea, mientras Emma dormía en su Moisés entre los dos. El negocio de los lavaderos iba mejor que nunca. Ascendí a 2 de mis mejores encargados a socios, dándoles participaciones que los motivaban a darlo todo. Eso significaba más ingresos pasivos y menos estrés para mí. ¿En qué piensas?, preguntó Thea, apoyando su mano sobre la mía. En que todo tuvo que romperse para poder encajar, ¿no? Dije. Si Yvonne no se hubiera ido, nunca te habría encontrado, nunca habría tenido a Emma, nunca me habría dado cuenta de que me conformaba con ser la opción segura de alguien, en vez de ser su primera elección. Tú eres mi primera elección, dijo Thea, con firmeza, cada día. Y tú la mía, respondí. Emma hizo un ruidito en sueños y los dos sonreímos. Esta era la vida que me tocaba, no la que había planeado o esperado, sino la que había peleado,
ganado y elegido con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. A veces, lo mejor que te puede pasar llega disfrazado de lo peor, porque te obliga a reconstruirte en algo más fuerte de lo que eras antes.